Amén, a todos y cada uno de mis hermanos los servidores. Son una bendición, amén, a mi esposa, amén, por su apoyo, por su sabiduría, amén, por estar aquí, amén, es una verdadera bendición. Y a ti, iglesia, que estás aquí en el templo, y los que nos están viendo por las redes sociales, son una verdadera bendición. Les agradezco mucho. Abramos el corazón, abramos el entendimiento, iglesia, y que Dios haga su obra. Amén. Ahora no vas a escuchar el micrófono, no vas a escuchar iglesia, bueno, un detalle técnico, pero para el próximo servicio lo vamos a componer. Amén. Entonces voy a tratar de hablar más fuerte para que se escuche bien en la transmisión. Aleluya. Voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Primera de San Juan, capítulo 5, verso 7. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 7. El título de este mensaje es Tres lugares ocupados. Tres lugares ocupados. Es el título de este mensaje. Y quiero decirte, hermano, algo muy importante. La iglesia, en nuestra casa, debe de haber tres lugares ocupados. Y no podemos nosotros tomar ese lugar. No podemos nosotros, iglesia, agarrar ese lugar, sino dejarlo a ellos, hermano. Y ahorita te voy a decir quiénes tienen ese lugar. Pero desgraciadamente, hermanos, hay congregaciones, hay templos donde nosotros queremos ocupar alguno de esos tres lugares. No podemos ocupar los tres lugares. Hay congregaciones, su doctrina, su enseñanza es así, donde en la plataforma se ponen diferentes personas, regularmente son líderes, son pastores, están sentados aquí, iglesia, en la plataforma, no solamente para los anuncios, no solamente para las alabanzas, sino en la misma predicación, están aquí, son lugares especiales, y todos los demás iglesias del templo son para ellos. En una de esas iglesias, hermano, llegó una vez un hombre que él había salido de vacaciones, hermano, con su familia. Pero él tenía la costumbre y la necesidad de estar, hermano, en la congregación, de no faltar, iglesia. Entonces fue el domingo en la mañana, vio una congregación, iglesia, y fue ahí con su familia. Ellos querían estar en primera fila, su congregación se sentaban en primera fila para estar atentos a la predicación y que nada los distrajera, hermanos. Entonces se sentaron en la primera fila. Llegó el ujier y les dijo: hermanos, lo siento, no pueden sentarse aquí porque esta fila es solamente para los ancianos del templo. Y no hablo, hermano, de personas de la tercera edad, no, los ancianos, los que tienen un lugar, los que tienen, hermano, un ministerio de enseñanza. Entonces ellos se fueron a la segunda fila. También llegó el ujier y le dijo: hermanos, discúlpenme, tampoco se pueden sentar en esta fila porque esta fila son para todos los servidores. Ok, right. Se fueron a la siguiente fila y llegó el mismo ujier y les dijo: hermanos, lo lamento, esa tercera fila tampoco se pueden sentar en ella porque está preparada exclusivamente para los de la alabanza. Y fueron así, hermanos. Siempre había algo que no les permitía ocupar ese asiento, hasta que se fueron hasta atrás, iglesia. Y el hombre dijo: bueno, Señor, pero voy a escuchar tu palabra. Y de repente escuchó un pis, pis, pis. Y él volteó. De hecho, ya estaba casi hasta la puerta. Iglesia, volteó y era el Dios Trino. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y le dijeron: pues mira, gracias a Dios estás adentro, a nosotros ya nos sacaron. Iglesia, quiero decirte algo. Hay lugares especiales en la iglesia, sí, pero no para el hombre, para Dios. ¿Por qué? Porque el que hace los cambios y hace las transformaciones es Dios, no nosotros. Dios, hermano, nos ha puesto aquí para ser transformados, para ser cambiados, no para cambiar a la gente. Y
ese lugar, hermano, de cambiar a la gente, ese lugar de tratar con la gente, le toca a Dios. Por eso el título de 3 lugares ocupados. En la iglesia, en el templo, debe de haber, hermano, siempre 3 lugares ocupados. Uno del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu Santo. En tu casa o en mi casa debe de haber también esos 3 lugares ocupados. Donde está el Padre, donde está el Hijo y donde debe de estar el Espíritu Santo. ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué, iglesia? Porque Él es el encargado, o el Dios Trino es el encargado de transformarnos a cada uno de nosotros. Tú y yo no podemos transformar. Con duras penas podemos cambiar nosotros, pero si le damos el lugar a quien lo debe de hacer, algo grande y poderoso va a pasar en nuestras vidas. Primero de San Juan, capítulo 5, verso 7, la palabra de Dios dice así: así dice el Señor y escrito está, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Te lo voy a repetir. Así dice el Señor y escrito está, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ayúdame a la iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, orando y pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes grandemente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Oro a ti, poderoso Dios de los cielos, Señor, para que tu lugar sea respetado, para que tu lugar sea honrado, para que tu lugar, Dios, sea, Señor, siempre, y te demos, Señor Dios Padre, siempre esa autoridad en nuestras vidas. Que nadie de nosotros, Señor, por engaño ni mentiras, pueda intentar ocupar ese lugar, Señor Dios Padre, porque nosotros no estamos aquí, Señor, para transformar a los demás. Nuestro matrimonio cristiano no es para transformar a nuestro cónyuge. Como familia tampoco, Señor. Estamos para ser ejemplo, para ayudar, para ser testimonio, Padre bendito Dios. Y yo te pido, Padre, que todo engaño, toda mentira, toda artimaña, toda estrategia que el enemigo está ocupando sea deshecha, Padre bendito Dios, con tu verdad. Yo te pido, Padre, que nos unjas, Señor Dios, que nos abras el entendimiento por medio de tu palabra, Señor, a esta gran verdad, Padre bendito Señor. Y aún nosotros como pastores no estamos para cambiar a la gente, Señor. Estamos para predicar, para hablar tu palabra, Señor, para dar testimonio de ella, Señor, y de la grandeza que es, Señor. Unge a tu pueblo, Padre, a tu pueblo y a tu predicador, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor. Y si hay alguien, Padre, en las congregaciones que está queriendo ocupar tu lugar, hoy, Señor Dios, Padre, quítale, Señor, ese lugar. Pon el entendimiento que está para someterse, Padre, también en nuestro hogar, Padre. Yo te pido, Padre, yo no quiero ocupar tu palabra, Señor, para gloria. Yo no quiero ocupar tu palabra, Señor, sino ser ocupado por ti, Padre, para gloria, honra y alabanza tuya. Todo esto, Padre, lo oro, lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén, aleluya. 3 lugares ocupados. En la iglesia y en nuestra casa hay 3, o debe de haber 3 lugares que ya están ocupados. Cuando tú y yo somos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermano, nuestro hogar, y sobre todo cuando ya como familia conocemos de ello, tenemos que darle lugar a esas 3 personas. Y esos lugares, iglesia, le están perteneciendo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esos lugares le pertenecen a Dios, iglesia, porque Él es el único que nos puede cambiar. ¿Estás aquí conmigo? Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que nos conoce. Él te conoce, hermano, me conoce a mí. Sabe de qué pie cojeamos. Sabe, hermano, dónde actuar, dónde manifestarse nosotros. Tú y yo, si queremos tomar ese lugar, hermano, no solamente va a ser por lo que vemos, por lo que tú y yo creemos. Y podemos decir, es que tú puedes hacer eso. No, hermano. Había un compañero en la escuela, iglesia, que tenía, no sé si era habilidad, no sé qué era, hermano, pero su dedo índice lo podía
solamente la puntita la podía doblar. ¿Estás aquí conmigo? Solamente la puntita la podía doblar. Y él decía, es tan fácil que lo puedes hacer. Hermano, y todos los demás estamos ahí, agarrándonos y queriendo doblar la puntita. ¿Estás aquí conmigo? Ahora, para él era fácil porque lo podía hacer. Había también una compañera en la preparatoria que también, hermano, tenía una habilidad. Ella podía doblar la muñeca hasta tocarse el brazo. Y comenta que un día en la secundaria se cayó y no quería estar en la escuela, hermanos. Entonces dobló su mano. Era algo que ya tenía de muchos años, pero su mamá sabía de esto. Entonces, iglesia, los maestros preocupados porque ella traía la mano doblada, pensaron que se le había fracturado. La llevaron a su casa. Cuando la mamá lo vio, le dije, no, regresen a la casa, ella puede hacer eso. Ya les mostró que no estaba mal. Ahora, esto te lo estoy diciendo, hermanos, porque nosotros, a razón de lo que somos, a razón de nuestras habilidades, a razón de nuestras cualidades, queremos que las demás personas lo hagan de la misma manera o cambiarlos. ¿Por qué? Porque tú y yo lo podemos hacer. Y no es así, hermanos. Dios sabe de cada quien cómo hacerlo. ¿Estás conmigo? Y Él va a ocupar tus habilidades, va a ocupar tu capacidad para hacer ese cambio y en el momento correcto. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, la palabra de Dios dice así. Así dice el Señor y escrito está: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás aquí? Si uno está en Cristo, aquí, hermano, la Escritura no dice todo aquel que en su cónyuge o familiar, amigo, etcétera, está, será nueva criatura. El cambio que tendremos, iglesia, no es por otro ser humano, sino por Dios. Amén. Sino por Dios. Vas a gastar tus fuerzas, vas a frustrarte, vas a amargarte si tú quieres cambiar a las personas. No se puede. ¿Estás aquí? Las puedes someter, las puedes, iglesia, pero no cambiar. Puedes a alguien someterlo de tal manera que haga lo que tú quieres, pero no por eso lo estás cambiando, lo estás manipulando, lo estás, iglesia, sometiendo. Y esto es, hermano, lo que tú y yo debemos entender. Ahora, la Escritura dice, todo aquel que en Cristo está. Recuerda, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, dice que una virgen concebirá y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. El Padre con nosotros. Tú y yo, hermano, cuando Cristo está ahora, Jesús, en el libro de San Juan, capítulo 16, les dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Amén. Entonces, iglesia, el Dios Trino está ocupado en el trabajo de tu transformación y de mi transformación. Pero es Él. Y tú y yo no podemos quitarle ese lugar. Podemos decir, hermano, mira, yo veo este error en ti, pero no intentar cambiarlo. Amén. Si tú ves un error, ¿a quién le tienes que decir? A Dios, porque Él sabe cómo decir las cosas. ¿Estás aquí conmigo? Él conoce tu lenguaje y mi lenguaje. Ahora quizás tú digas: pastor, es que yo hablo el mismo lenguaje. ¿Sabes? Quiero decirte algo, hermano. Muchas veces no hablamos el mismo lenguaje en el matrimonio, en la familia, ni en la iglesia. Hablamos diferentes lenguajes, hablamos diferentes formas. Tú estás hablando con tu esposa
Y tu esposa te dice, por ejemplo, ya sabes lo que quiero. No sé lo que quiero, no sé lo que quieres. Sí, ¿cómo no? No me prestas atención. ¿Estás aquí conmigo? A ver, cuando tú le dices a tu esposa alguna cosa de mecánica, ¿te presta atención? No, porque no es lo suyo. Ahora, hermano, cada quien, y Dios sí conoce nuestros lenguajes. Él sí sabe lo que tú y yo somos. Amén. Entonces, Él sí nos puede ayudar a cambiar. Él sí nos va a ayudar a cambiar. Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Es por eso, hermano, que esos lugares están ocupados y no nos corresponde a nosotros, a ninguno de nosotros ocuparlos, y mucho menos su labor. Amén. Nuestro texto dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, iglesia, si tú vas al Génesis capítulo 1, nos habla de los 3. Primer verso, Dios creó los cielos. Amén. Después dice que el Espíritu Santo se movía, y luego el Verbo, que es Jesús, la palabra, hizo lo que el Padre le indicó. Entonces, hermanos, es Él el que hace la obra, no tú y yo. ¿Queremos cambiar, que la gente cambie? Sí, hermano. Pero pongámoselo a Dios para que Él cambie. Qué tremendo sería, hermano, que tú y yo viéramos un error en alguien y oráramos a Dios para que Dios toque el corazón de esa persona y empiece a cambiar. Pero quiero decirte algo, que para ello necesitamos una intimidad estrecha con Dios. Una vida de oración, hermano, que no sea suspendida. Una vida de oración, hermano, que no tenga estorbo. Ahora, no estoy hablándote que a veces tu oración no vengas, hermano, con ánimo para hacerla, pero que siempre tengas el ánimo de estar platicando con Dios, de estar hablando con Dios, porque eso va a hacer, hermanos, que nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Amén. Porque no se va a romper el vínculo de transmisión. ¿Ok? Tú transmites a Dios, Dios transmite a esa persona. Esa persona transmite a Dios, Dios transmite a la otra persona. ¿Estás aquí conmigo? Por eso es importante, hermanos, en la iglesia, en la casa, en el matrimonio, en la familia, ese vínculo. Quizás como padres, si nosotros, hermanos, enseñamos a nuestros hijos una vida de oración, porque nosotros también allí tenemos que llevar, puede haber actitudes malas en tus hijos, y las va a haber. Pero si ellos tienen esa relación con Dios, tú, hermano, no va a ser la necesidad, o va a haber la necesidad así apremiante de que les llamen la atención a ellos. Oras a Dios, si ellos tienen ese vínculo con Dios, Dios va a hablar en ellos y van a empezar a cambiar sus cosas. No digo que nunca les digas nada. ¿Estás aquí conmigo? No. Sí, diles algo, pero sabes, hermano, quiero decirte también algo. No solamente les digamos sus errores, vamos a decirle también lo bien que han hecho. ¿Estás aquí conmigo? Porque a veces nos olvidamos de eso. Sí, queremos que sean superestrellas. Ok, hermano, sí, estamos de acuerdo. Pero si tú a alguien solamente le estás marcando sus errores, no le vas a hacer, lo único que va a tener en su mente son errores. Y el enemigo se va a agarrar de ahí. Pero si tú le das también aciertos, hermanos, él se va a agarrar de ahí y salir adelante. ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué, hermanos? Porque el que cambia y transforma es Dios. Porque tú y yo vemos solamente lo superficial, y Dios se lo dijo a Samuel cuando fue a elegir a David para ungirlo como rey. No le dio nombre, hermano.
Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Dios no sabía quién era y cómo se llamaba el futuro rey a quien tenía que ungir? Sí, hermano, sí sabía. Sabía que era David. Sabía dónde estaba. ¿Estás aquí? Pero entonces, ¿por qué no se lo dijo a Samuel? Porque esperó, hermano, Dios, a ver la sensibilidad de Samuel para ver a quién era. Piensa en esto. El primer rey elegido por Dios para el pueblo de Israel era alto, fuerte, sobrepasaba a los demás. ¿Ok? Ese era el primer rey, Saúl. Cuando Saúl la riega, cuando Saúl empieza a desobedecer, le dice Dios a Samuel: ve y úngeme a uno de los hijos de Isaí, a uno de los hijos de Isaí. El primer hermano que le presenta, ¿cómo era? Alto, fuerte. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Samuel? Este es. ¿Por qué? Porque el rey anterior era así. Y no, hermano. Esto nos está hablando de que una apariencia, Dios no se va por la apariencia. Dios se va por lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Es aquí. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros miedos. Él conoce, iglesia, nuestros defectos. Él conoce lo que hay ahí adentro de ti y de mí. ¿Tú y yo lo conocemos? ¿Tú y yo lo sabemos? No, hermanos. Por eso, ese lugar le corresponde solamente a Dios, no a nosotros. Tú ves y yo veo la apariencia, pero Dios ve el interior. El trabajo que Dios nos da, iglesia, en su iglesia, es para servirle y no precisamente para cambiar a las personas. Los amigos de Job quisieron tomar ese lugar, pero Dios no los dejó. ¿Crees que a ti o a mi iglesia nos dejará tomar ese lugar? Aquí en la iglesia, en su templo o en nuestra casa. No. Déjame decirte un no rotundo. Job 20, 1 al 3. La palabra de Dios dice así: respondió Zofar naamita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. O sea, le estaba hablando lo que él quería. Los tres amigos de Job, hermano, juzgaron a Job. ¿Estás aquí? No era su lugar. No era el lugar cambiarlo. Job 42:7. La palabra de Dios dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra de ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué está diciendo aquí Dios, hermano? Que tu lugar y mi lugar no es transformar a las personas. Tú estás viendo solamente una parte de la persona. Dios no está viendo una parte de la persona. Dios está viendo todo lo de la persona. Dios está viendo, hermano, lo que Él formó en el vientre de tu madre. Desde ahí. Él ve las heridas que empezaron a dañarte en el vientre de tu madre. Es por eso, hermano, que Dios toma la vida desde la concepción. El hombre no. El hombre, y de hecho por eso muchas leyes aprobaron el aborto. No es el tema del mensaje, iglesia, pero por eso. Porque al enemigo no le importa acabar con la vida de alguien. Pero Dios, hermano, sabe que nuestras vidas tienen afectación desde ese momento.
Tú y yo no lo sabemos. Tú y yo podemos pasar cierto trauma, el que tú quieras. Para algunos, hermanos, es impactante, para otros no. Pero eso no quiere decir que para el que no fue impactante, menosprecie o diga, ay, ¿cuál es el problema? Ah, supéralo. Sí, hermano, porque tú y yo podemos superar eso. Pero hay cosas que tú y yo no hemos superado, porque no hay en nosotros esa capacidad. Pero Dios sí la conoce, sí la sabe. Amén. Por eso es importante. Dios, hermano, hay cosas que tú y que yo, experiencias que hemos vivido de muchos años atrás, que quizás tú y yo ya no tengamos memoria de ello. Y sabes, hermano, eso nos afecta. Y Dios sí lo sabe. Tú y yo vemos solamente lo superficial. Dios ve lo profundo. Dios ve lo que hay. Por eso, no tenemos que quitarle el lugar que le corresponde a Dios en la iglesia. Él está para transformarnos. Ni uno, iglesia. Ahora, no es que como pastor no podamos dar consejería, no es que como pastor, no, hermano, no se trata de eso. Podemos dar consejería, pero al final de cuentas, en lo personal, siempre busco a Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios quien te hable, para que sea Dios quien te diga por medio de tu pastor qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de pasar. ¿Estás aquí conmigo? No es por tus experiencias que debes de cambiar o decirle a la gente. Estaban dos hermanos platicando. Y uno de ellos le decía, ¿sabes qué, hermano? Dios me está incitando a buscarle más. Y tengo miedo, porque sé lo que Dios me va a demandar. Y este hermano le decía, he orado a Dios para no tener miedo, sino tener temor reverente a Él. Y el otro dice, no, hermano, cuidado con lo que le estás diciendo. Porque cuando tú dices tener temor a Dios es porque te va a dar tus nalgadas. No, hermano, no es cierto. Ah, dice, porque a mí así me pasó. No, un padre, sí, corrige. Dios dice que Dios corrige, es un padre que corrige. Pero antes de corregir, te previene de hacer o no hacer cosas. Y eso es lo que tú y yo, con el temor reverente a Dios, podemos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Estás aquí, iglesia? Hermanos, entendamos algo muy importante, que nosotros somos tan imperfectos como las personas que nos rodean. Tú y yo, hermanos, quiero decirte algo. Siendo tan imperfectos, queremos perfeccionar a alguien tan imperfecto como tú y como yo. Qué tremendo, ¿no, hermano? Qué tremendo. Yo imperfecto quiero hacer a alguien perfecto. No, hermanos. ¿Sabes quién es el único que puede hacer a alguien perfecto? Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Sabes? Muchos de nosotros conocemos la historia de Frankenstein, ¿verdad? De Frankenstein. No recuerdo cómo se llamaba el doctor, el científico que lo hizo. Pero, hermano, era un científico imperfecto. ¿Y qué hizo? Una creación imperfecta. Cuando tú y yo metemos la mano en los demás, ¿sabes qué hacemos? Un Frankenstein. Una creación imperfecta. Cuando tú y yo se lo dejamos a Dios, Dios va a ser alguien perfecto. ¿Es decir? Cuando Dios, hermano, en la Escritura dice que era alguien hermoso, de hermoso parecer, está hablando de alguien que está siendo moldeado por Dios. ¿Y quiénes son los de hermoso parecer?
¿Quiénes son los de hermoso parecer que dice Dios en la Biblia? Uno de ellos, José, el hijo de Jacob. Otro, David, el hijo de Isaí. De hermoso parecer. ¿Por qué? Porque Dios los estaba moviendo. Dios quiere que tú y que yo seamos de hermoso parecer. ¿Estás aquí conmigo? Pero déjale a Él hacer la obra en ti. Déjale a Él hacer la obra en las personas que están a tu alrededor. Aquí en la iglesia, hermano, déjale a Él hacer la obra. Déjale a Él, a Dios, a tu cónyuge hacer la obra, no tú. Nos desespera, nos impacienta, sí, pero Dios es paciente. ¿Y sabes con quién es paciente? Contigo y conmigo. Porque no quieres que sea paciente con los demás. Hermano, sentí muy fuerte esta predicación. Sentí muy fuerte esta predicación, hermano, porque es así. Y hay iglesias, hermanos, hay iglesias que quieren cambiar. Estaban unos hermanos, unas hermanas platicando, y una de ellas se acercó a la otra y le dijo: hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu hija? ¿Cómo está tu hija? Bien. Es que ya no la he visto aquí en el templo. Y una vez me la encontré y sentía algo raro. Le digo: sentí un espíritu de no sé qué cosa. Y la hermana, la mamá de esa muchacha dijo: ok, ¿y para qué te lo puso Dios? ¿Para que chismes? ¿Para que oraras? ¿Para qué? Ay, hermana, no te pongas así. Sí, hermana. Es que tú y yo no vamos a cambiar a las personas. El que las vas a cambiar es Dios. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Dios es el que hace la obra. Dios, si te pone algo de alguien, no es para que lo divulguemos, es para que oremos. Amén. Para que haga la obra Dios en nosotros. Para que Dios se manifieste. ¿Estás viendo algo en tu pastor? ¿Estás viendo algo en la esposa de tu pastor? Ora. Órale a Dios. ¿Estás viendo algo en algún hermano o hermana de la congregación? Órale a Dios. Porque Él es el que nos puede cambiar. Y no estoy hablando, hermano, de aferrarme a encapricharme a no hacer un cambio. No, pero Dios sabe cómo tratarnos para cambiar. ¿Estás aquí conmigo? Igual, nuestro cónyuge, igual, nuestra familia, padres o hijos, es Dios. Amén. Y quiero decirte algo, hermano, también. Te decía ya hace rato, cuando hay una buena comunicación en todos. Y quizás tú digas: bueno, y si no hay una buena comunicación, no te preocupes. Si tú tienes una buena comunicación con Dios, Dios va a tocar y va a ver la manera de cómo hacerlo con la otra persona. Porque Dios se comunica, porque Dios sabe. Dios es omnipresente. ¿Estás aquí? Por eso, iglesia, te decía algo muy importante. Es que tú y yo somos imperfectos y no podemos crear algo perfecto siendo imperfectos. Mateo capítulo 7, versos 3 y 4. La palabra de Dios dice así. Así dice el Señor y escrito está. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Ves, hermanos? Tú y yo no podemos cambiar. Primero, veamos a nosotros. Si aprendemos a tomar, hermano, el lugar que nos corresponde, donde sea nuestra casa, nuestra iglesia, las cosas estarán mejor. A esta predicación había un hombre joven, que un día, hermanos, amanece queriendo cambiar al mundo y lo intenta.
Pasan algunos años y se da cuenta que no puede cambiar el mundo. Entonces desiste, dice, voy a cambiar mi continente. Pasan otros años, hermanos, y no puede cambiar su continente. Entonces dice, bueno, voy a cambiar mi país. Pasan otros años y no puede cambiar mi estado, el lugar donde él vivía, el estado donde él vivía. Pasaron años y entendió que no pudo cambiar su estado. Después dijo, ok, voy a cambiar mi región. Pasaron años y no pudo cambiar su región. Ok, voy a cambiar mi colonia. Pasaron años y no pudo cambiar su colonia. Después dijo, voy a cambiar a mi familia. Pasó tiempo y no pudo cambiar a su familia. Ya estaba tan viejo, hermanos, que no podía, no tenía fuerzas. Y pensó, si tan solo yo hubiera cambiado, hubiera podido cambiar a mi familia hubiera podido cambiar a mi familia. Transfórmame y permite que mi ejemplo, permite que mi testimonio pueda ayudar a que mi entorno, mi iglesia, mi matrimonio, mi familia sean transformados. Porque tú me conoces. Tú sabes dónde hay dolores. ¿Estás aquí conmigo? Tú sabes dónde hay dolor mío. ¿Dónde está mi corazón? Permítele a Dios, hermano, cambiarte. Y algo tremendo va a pasar. Hay 3 lugares en la iglesia, en tu casa, que nadie los debe de ocupar cuando somos cristianos. Es el Padre, el Hijo, por respeto al hermano, la hermana que está a un lado. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano y la hermana que está a un lado. Cuando tú y yo nos molestamos por otra persona, no cambia. ¿Sabes por qué es? Porque está resaltando nuestra incapacidad. Tú y yo de nosotros, de lo que podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos perdido los estribos, hermanos, por otra persona? ¿Por qué? Porque nos estamos distrayendo en la capacidad que Dios tiene para ti y para mí. Medita, piensa en esto, hermanos. Tú y yo meditemos y pensamos en esto. Déjate en las manos de Dios. En nuestro hogar, en nuestra iglesia, debe de haber 3 lugares ocupados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no, tú y yo no podemos ocupar ese lugar. Yo recuerdo, hay hogares, hermano, que el papá tiene cierto lugar y nadie lo puede ocupar. Y cuando el papá no viene, hay alguien de la familia que quiere ocupar ese lugar. No puedes ocupar un lugar que ya está ocupado, que a alguien le pertenece. Y hay lugares, hermano, en nuestra vida que le pertenecen a Dios, solamente a Dios. Y debemos de respetar. Y las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. No crees un Frankenstein. No crees un Frankenstein. Deja que Dios cree a alguien hermoso, de hermoso parecer. En esta noche tal vez estás aquí por primera vez, no has venido varias ocasiones y no has recibido a Cristo como tu Salvador. Hoy yo te invito a que tú lo recibas. Pronto, alza tu mano. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto alza tu mano, pronto. Alza tu mano, queremos orar por ti. Gloria al Señor. Tal vez, hermano o hermana, estás alejado o alejada. Estás alejado o alejada. Eres un hijo pródigo. Yo te invito que hoy te reconcilies con el Señor. Pronto, alza tu mano. Pronto, alza tu mano. Gloria al Señor.
Quiero hablar contigo, iglesia. Quiero hablar contigo. Sé a veces, hermano, que nosotros queremos cambiar a las personas. Porque para nosotros hay cosas fáciles. Te he comentado esta historia de mis hijos, Juan Carlos y César. Un día estábamos enseñándole una operación matemática a Juan Carlos. Y no entendía. Estaba César también en la mesa. Y le estábamos diciendo de una, de otra manera a Juan Carlos. Y de repente César le dice: Juan Carlos, ¿qué no entiendes? Mira, esto es así. Pero quiero decirte algo, que César tiene habilidad para los números. Cada uno tenemos habilidades, cualidades. Y Dios se basa en eso, para cambiarnos, para transformarnos. Y si no tenemos una habilidad, no es que Dios ceda, no, la va preparando, hermanos. La va preparando, ¿por qué? Porque lo importante y el interés de Dios es tu vida, es mi vida. Un día te lo dije, el negocio de Dios eres tú. El negocio de Dios es el hermano, la hermana que viene y que está aquí también en la congregación. Ese es el negocio de Dios. El negocio de Dios es tu cónyuge. El negocio de Dios son tus padres. El negocio de Dios son tus hijos. Dejémosle a Él ese negocio. Dejémosle a Él. Pidamos solamente la sabiduría. La sabiduría para no meternos, la sabiduría para orar, la sabiduría para dejarle. Y que obre en nosotros. Y que sane nuestras heridas. Quizás para ti no sea fácil. Hace muchos años, hermanos, muchos de la iglesia sabían. Yo comía mucho picante. Y no había picante que ya me hiciera daño, aparentemente. Pero me hizo daño. Había hermanos que con poquito se enchilaban. Y yo decía: ay, ¿cómo así no pica? Pero eso no quiere decir que a ti no te picará. Piensa en esto, hermano. Es Dios. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. No hay ninguna huella digital igual en otra persona, solamente en ti. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Porque eres único. Te dejo con esto. No crees un Frankenstein. Deja a Dios crear en la otra persona y en ti a alguien de hermoso parecer. Vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Algo habló Dios a tu corazón, ven, yo te invito, pasa a este altar. Estos altares están abiertos. Estoy aquí para pastorearlos, pero con tu consejo, Padre, con tu guía. Oro a ti, Padre bendito Dios, por ellos. Oro por cada hermano, cada hermana, Señor, por sus capacidades, sus cualidades. Pero también oro para que no tomemos un trabajo que no nos corresponde. Oro, Señor, para que no ocupemos una silla que no nos corresponde. No nos corresponde tu silla, no nos corresponde la silla del Espíritu Santo, no nos corresponde la silla de Jesús, en la iglesia o en nuestra casa, Señor. Perdóname, Dios, y perdónanos que hemos querido sentarnos en él. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a tener una vía de comunicación, Padre bendito Dios, Señor, para contigo, para que nos cambies, nos transformes, Señor, y lo hagas en las demás personas, Señor, porque sí lo haces, Padre. No queremos hacer Frankenstein, Señor. Queremos que tú hagas personas de hermoso parecer.
y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, iglesia, pero vamos a hacerlo, hermanos, con ese anhelo, con esa necesidad de que obre en nosotros, de que Él, iglesia, sea quien obre en la gente que amamos. Porque no quiere decir, hermanos, si los dejamos que no cambien, no amarlos, sí, los amamos, pero vamos a dejárselo a Dios, que sabe el interior, sabe lo que hay dentro de cada uno, el daño, la herida, la lastimadura. Él lo sabe, iglesia, y sabe cómo curarnos, sabe cómo hacerlo. Él sabe el método correcto. Dejémoslo a Él. Y yo te pido que cantemos esta alabanza para darle lugar y conectarnos con Dios como Él quiere. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria
por ti, Padre. Dejemos a Dios, hermano, su trabajo. No estoy diciendo que no desistas. Lo que estoy diciendo es que hazlo de la manera correcta. A Dios. Porque es Él, hermano, el que nos va a cambiar. Es Él el que va a hacer su obra. ¿Sabes por qué? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. A cada uno de nosotros, iglesia. A cada uno de nosotros. Y Él es el que sabe cómo tratarnos. Él sabe, hermanos, tú y yo podemos hacerlo de una manera. Es como si tú, hermano, fueras con un médico que no sabe nada de mecánica y le llevaras tu carro para que lo compusiera. ¿Qué te va a decir? Llévalo con el mecánico. Pero a veces somos tan aferrados que lo queremos componer nosotros. No, iglesia. Dejemos a Dios su trabajo. Piensa, cada que entremos, hermanos, aquí al templo, hay 3 lugares que tú y yo no podemos ocupar. Y no estoy hablando de esos 3. Estoy hablando allá. 3 lugares. Hay 3 lugares en nuestra casa que tú y yo no podemos ocupar. ¿Por qué, iglesia? Porque ya le pertenecen a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y dejemos que Él haga su obra. ¿Va a ser fácil? No. Porque somos todos bien metiches. Y sobre todo cuando le dices a alguien, haz esto, y tú lo quieres hacer porque tú ya eres hábil en ello. No, déjame que lo haga. ¿Estás aquí? Dejemos a Dios, hermanos. Dejemos a Dios, porque Él no ve el exterior, Él ve el interior. Y Él ve lo que tú y yo necesitamos. Él sabe las palabras correctas. A veces decimos, no, es que si te había un alma fuerte, es porque necesitabas esas palabras. Dios sabe las palabras que son. Dios sabe las palabras que son. Amén. Dios le sabe las palabras que ocupamos. He tomado el reto de mandar un mensaje a la congregación. Desde donde lo comencé a hacer, lo hacía periódicamente. Y sabes, hermano, oro a Dios para que me muestre qué mensaje es, y qué palabras poner, y qué versículos poner. Porque quiero que el mensaje sea de Dios y no de tu pastor. Porque quiero que llegue a los corazones. Lo he hecho, lo hago con mi familia, con mis familiares, con algunos amigos. Pero siempre le pido a Dios que me guíe. Porque Él sabe y los conoce. Amén. A veces me hablan algunos de mis 2 hijos, me dicen, papá, gracias por tus palabras, ¿no? Dale gracias a Dios porque es don de Él. Y así, hermanos, Dios sabe, Dios nos conoce, por eso Dios nos bendice. Dios sabe qué bendición tiene para cada uno de nosotros. Él tiene todas las bendiciones, pero a veces a uno les da una, a otro les da otro y otros otro. ¿Y por qué? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Que Dios te bendiga de la manera que lo necesitas. Amén. Vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos cierre en oración. Después de esta oración, date por despedido. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí en tu presencia, Padre, porque nos dejas escuchar tu palabra. Te pido que nos ayudes, Padre, Señor, a poder siempre darte ese lugar a ti, Padre, a tu Hijo y al Espíritu Santo, que nunca querer tomar, Padre, ese lugar de cambiar a las personas o de creernos más, Señor, sino siempre darte ese lugar a ti, Padre, de que tú vas a cambiar a los demás, Padre. Y si nosotros vemos algún error en nuestros demás hermanos, Señor, ayúdanos a orar por ellos, Señor, pero que siempre tú, Señor, estés más arriba que nosotros, que siempre te demos ese lugar a ti, Padre. Te pido esto, Señor, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y también te pido, Señor, que lleves con bien a todos mis hermanos a sus hogares y que los tengas con bien en el próximo servicio. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por despedido. Dios le bendiga, iglesia. Gracias.